Bueno amigos, estamos escuchando La María es de Schubert, la obra, cantada por Luciano Pavarotti en este caso. Ya la semana que viene daremos otra versión que es un poco más movida, más moderna, que está muy buena también. Bueno, nos podemos comunicar, o ustedes se pueden comunicar con nosotros, con el teléfono 4225-3198, 4225-5951, estamos acá en SQ 2855 en Lanús, y los medios, el mail, en cualquier lado, amigos, perdón. El mail es buenasnoticiasam1140@gmail.com. ¿Qué día es con la gente hoy? golpeando en la otra cuadra que quiere entrar y no saben dónde está. ¿Qué día es hoy? Estamos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, a mí siempre me gusta contar alguna historia que sirve para mostrar lo que es pertinente leer la Biblia hoy en día, tan pertinente como era en la época de Jesús. Esta semana estuve mirando accidentalmente un programa de televisión que está en Canal 9, el de Beto Casella, que es un programa sobre artistas y todo ese tipo de cosas. Ocurrió que mientras iba pasando los canales me quedé enganchado porque estaban hablando acerca de Susana Romero. Susana Romero fue una vedette muy importante acá en el país. También actuó en televisión, en programas. Se hizo famosa con Olmedo. Con Olmedo, claro. Digamos, programas cómicos, digamos, ¿no? Y ha tenido algunos accidentes en su vida sentimentales, si mal no recuerdo, y eso evidentemente le dejó una herida importante, hasta que ella encontró en su vida una orientación espiritual. Yo la escuché en el programa hablando acerca de que creía haber visto en el corte de un árbol que habían talado en su casa la imagen de la Virgen. Fue muy triste ver en el programa, a pesar de que Beto Casella es una persona que tiene inquietudes espirituales, y yo creo que él se sentía un poco incómodo hasta cierto punto. Fue muy triste ver que fue objeto ella de burla, ¿no? Por lo que ellos llamaban ingenuidad, o su obsesión, o su ilusión, o lo que fuere, ¿no? Me pareció muy cruel. Creo que uno nunca debe ni burlarse, ni desalentar, ni ridiculizar a la gente por lo que cree. Cada uno se aferra para salir de la situación en que está a lo que le parece que le trae un poco de paz. Entonces, y esto lo digo como introducción, porque lo que vamos a leer ahora tiene que ver de una entrevista con Jesús, con una persona que tenía creencias que era contraria a la fe judía en algunos aspectos, que estaba mezclado con la fe judía, que era la fe de Jesús, al final. Sí, la fe que tenía el pueblo donde vivía Jesús. Claro, y Jesús era judío también, por lo tanto él vino justamente porque la Biblia, que era la palabra de Dios ya en aquel entonces, también para los judíos, especialmente para los judíos, revelada al pueblo judío, para que a la vez la transmitiera a toda la humanidad, hablaba acerca de que Jesús iba a venir a este mundo. También los samaritanos, esta mujer era samaritana, una población que estaba cerca de Israel, al lado, esperaban al Mesías, con algunas diferencias en cuanto a la creencia de la religión. Es muy interesante esto, porque esto tiene que ver con lo que vos presentaste como introducción al programa, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con personas que piensan distinto a nosotros? Yo creo que no hay... Nos reímos de ellas. Bueno, a eso quería llegar. Creo que no hay evidencia más evidente, valga la redundancia. La redundancia. Sí, la redundancia. No hay evidencia más grande, más clara, de que somos movidos por un espíritu que no es el de Dios, que querer burlarnos, dañar y
perseguir, molestar, Es lo más fácil. herir a las personas que no piensan igual que nosotros. Es que es lo más fácil. Es muy humano, pero es poco de Dios eso, no viene de Dios. Ese sentimiento, ese pensamiento y esas palabras. Y lo que vamos a leer es algo muy lindo que muestra cómo Jesús trató a alguien y dónde puso el punto especial, cómo no entró en polémicas, en cosas que son accesorias a la creencia fundamental. Bien, ¿cómo se llama la obra? Bueno, ¿Cuál es el título que le pusimos a esto? Ojo con quién te juntás. Ah, Es muy interesante esto, ¿no? bien, vamos a hablar de la mujer samaritana, la historia que está en Juan 4. Juan 4, y lo leemos un Dale. pasaje, bueno. Juan 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos también, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En estos vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, no tengo una comida que comer que vosotros... Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Es más largo, seguimos, pero bueno. Sí, si no vamos a terminar en Hechos de los Apóstoles. No, lo que sucede es que hay un... Sí, hay un consecuencia de la entrevista. Ok, hay un Pero queremos detenernos en algunos aspectos. No creo que podamos tratar todo, No. pero hay algunos aspectos. Y uno de los aspectos que uno ve
es que Jesús pasó por Samaria y con todo propósito de pasar, ¿no? Y llega en el momento del mediodía junto al pozo de Jacob. La hora sexta, ¿no? Claro, era el mediodía, la hora sexta era mediodía, o sea, en medio del calor. Y uno tiene que recordar que los judíos y los samaritanos no se trataban, más se odiaban. Más, era una ley, digamos, era costumbre de la tradición judía, que cada judío que entraba en la parte de Samaria, porque tenía que atravesar ese territorio para entrar de nuevo otra vez más hacia el norte en territorio judío, Sí. El que pasaba, si necesitaba comer o tomar agua o lo que fuere, debía pagar a los samaritanos. Nunca debía pedir un favor, debía pagar, de tal manera de que no le debieran nada a los samaritanos. Claro. Pero es más, Ale, no solamente eso que decís vos, sino que la mayoría evitaba cruzar, daba toda una recorrida para evitar pasar por Samaria. Claro. ¿De dónde venía esta enemistad? ¿No? La enemistad venía de muy antiguo, porque gran parte del pueblo judío fue llevado cautivo por los asirios hacia el norte, a otra región, y trasplantaron de acuerdo a aquella costumbre, trasplantaron otras poblaciones de aquel lugar que estaba muy al norte, cerca de Persia, lo pusieron en el territorio israelí, territorio judío, y entonces se mezclaron los pocos pobladores que quedaron judíos con los paganos, y la religión devino en una cosa medio mezclada, no muy mezclada, en los cuales se adoraba a los ídolos, pero al mismo tiempo que Dios había prohibido, o imágenes que Dios había prohibido, pero que al mismo tiempo procuraban hacer otras cosas que Dios sí había dicho que hicieran. O sea que había ese problema. Pero los judíos, en vez de trabajar por esa gente, se separaron totalmente de ellos, ¿no? Como temiendo contaminarse. Eso nos habla mucho de esto que estamos hablando hoy en día. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Sí, y además se lo veían como malditos, como maldecidos por Dios, ¿no? Como gente que no merecía ni con los cuales debía tenerse ningún contacto. El que los separó fue Dios, no nosotros. Claro, como como que, bueno, ellos que crean lo que quieran, pero bueno, ya están ahí, están como son, como dice en el Martín Fierro, como tizón del infierno, ¿no? Así que lo único que hay que hacer es, bueno, evitarlos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también ese espíritu de condenación, de separación que había en ese momento con lo que estábamos recién hablando, justamente ese espíritu, ¿no? Amigos, para musicalizar este momento, vamos a recordar que los judíos y los samaritanos, como dijimos, no se hablaban. Entre Judea y Samaria no había un muro físico, la gente cruzaba, pero el muro estaba igual. Sí, un muro, estoy hablando de un muro, una pared. Y sí, dije muro. Vamos a escuchar el tema El Muro, el famoso tema de Wall. Sí, el tema de Floyd. Lo que yo quería recordar es que esta canción, o sea, a mí cuando estaba pensando en esto, recordé que esta canción se identificó con la destrucción del muro construido entre Alemania Occidental y Alemania Oriental. Fue identificado con la destrucción, sobre todo, como una lucha por tirar ese muro. Y también hay que recordar que hoy en día los israelíes han levantado un muro que separa Israel de Palestina. Sí. Un muro de cemento, ¿no? Sí. Y Hoy, hay muchos muros. acá en Capital se quiso construir también uno, pero sí, estoy recordando también, no sé si en el Tigre o en la zona esa del norte, un muro también que cerraba una parte de una villa para que no hubiera una mezcla. Sí, no hablemos de los country tampoco. La canción, digamos la obra, porque The Wall en realidad es toda una obra, es una obra conceptual,
habla de la propia historia del autor, de Roger Waters. Y la destrucción del muro es justamente la obra, donde él cuenta cómo es su ser, cuáles son sus miedos, cómo fue su infancia. Digamos, él destruye ese muro justamente haciendo la obra. Esta obra que vamos a escuchar. Vamos a escuchar la parte más conocida de la obra, el tema Otro ladrillo en la pared, la parte 2 del disco The Wall, del grupo Pink Floyd.